Existen muros de 5 metros de espesor, construidos no para defenderse de enemigos, sino para que nadie en el exterior oyera los lamentos que emanaban de las profundidades. Hemos preparado para usted 10 fortalezas europeas, donde la arquitectura se convirtió en un instrumento de tormento. Presentaremos torres voraces de las que nadie jamás salió y una ciudadela que debía ser el epicentro de un imperio mundial regado con sangre. Y si las primeras posiciones le erizarán el vello, la terna final es una auténtica concentración de demencia, donde las leyes de la moralidad fueron abolidas oficialmente. ¿Está preparado para tal cosa? Entonces, comencemos. Nuestro listado comienza con el 10º lugar, que nos transporta a las rocas azotadas por los gélidos vientos del norte de Escocia. Imaginen una silueta negra, como carbonizada, que domina la ciudad, recordando un dragón dormido sobre la cima de un volcán extinguido. El castillo de Edimburgo no es una mera fortaleza, es el corazón de piedra de una nación, latiendo desde hace más de 900 años, absorbiendo la sangre y el sufrimiento de generaciones. Al ascender por su empedrado camino, conocido como la Milla Real, uno siente físicamente el peso de los siglos que le oprime los hombros. Estos muros, ennegrecidos por el tiempo, el humo de los cañones y la polución londinense, han sido testigos de tantas traiciones y asedios que la propia atmósfera parece densa y opresiva. Si ingenuamente cree que la vida en un castillo medieval es una sucesión de fastuosos bailes, terciopelo y torneos de caballeros, la historia de este lugar desmantelará brutalmente sus ilusiones. Fue aquí, en el gran salón, con sus singulares vigas de roble, donde tuvo lugar uno de los episodios más cínicos y espeluznantes de la historia británica, conocido en las crónicas como el Almuerzo Negro. En 1440, los regentes del joven rey Jacobo II, deseosos de eliminar a sus rivales, invitaron a un festín de reconciliación a los 2 jóvenes herederos del poderoso clan Douglas. Todo comenzó con solemnidad. Vino costoso, música exquisita, risas de los invitados. Pero en pleno jolgorio, la música cesó de repente, y los sirvientes, en medio de un silencio sepulcral, introdujeron en el salón un enorme plato cubierto. Al levantar la tapa, todos los presentes se quedaron paralizados de horror. Sobre la bandeja yacía la cabeza ensangrentada y cercenada de un toro negro, antiguo símbolo celta de muerte inminente y violenta. Imaginen el pavor helador de 2 adolescentes de 16 años que comprendieron al instante que este mensaje iba dirigido a ellos. Directamente desde la mesa, entre los sollozos histéricos del pequeño rey, que suplicaba clemencia para sus amigos, fueron arrastrados brutalmente al patio interior y decapitados ante la mirada de la multitud. Pero los horrores del castillo de Edimburgo no se limitan a los asesinatos políticos de la alta nobleza. Si desciende a las húmedas profundidades de la roca del castillo, que huelen a moho, se adentrará en un mundo donde la esperanza moría primero. Los niveles inferiores de la ciudadela son un intrincado laberinto de estrechos cubículos de piedra, conocidos como las prisiones francesas. Durante las guerras napoleónicas y la Guerra de Independencia, miles de prisioneros fueron retenidos aquí en condiciones inhumanas. En 1780, hasta 500 hombres eran hacinados simultáneamente en estos camastros mal ventilados. El aire aquí era tan denso, húmedo y fétido que una sola bocanada provocaba mareos y vómitos en una persona no acostumbrada. La insalubridad era monstruosa. Las personas dormían amontonadas sobre paja podrida, infestada de parásitos, calentándose mutuamente con el calor de cuerpos enfermos y exhaustos. Las paredes de estos calabozos aún conservan nombres, fechas y dibujos de barcos arañados en la piedra. Desesperados intentos de los prisioneros por dejar al menos alguna huella material de su existencia ante la eternidad. Aquí, en la oscuridad absoluta, bajo el peso del basalto, el tiempo perdía todo significado, transformando cada día en una tortura psicológica interminable de espera de la muerte. Además, las leyendas hablan del fantasma de un gaitero solitario a quien una vez enviaron a explorar los túneles subterráneos bajo el castillo. Tocaba la gaita para que la gente de arriba supiera dónde se encontraba, pero de repente la música se interrumpió y nadie volvió a verlo jamás. Dicen que en las noches tranquilas, desde debajo de la tierra, aún se oye el lamento melancólico de su instrumento. En el 9º puesto de nuestra lista se encuentra la edificación de ladrillo más grande del mundo,
jamás erigida por manos humanas en la Edad Media. Este es el castillo de Malbork, o Marienburgo en su acepción alemana, que una vez fue la capital inexpugnable y el corazón del estado de la Orden Teutónica en las tierras de la actual Polonia. Al acercarse a este coloso de ladrillo rojo, su escala oprime literalmente la psique. Parece no ser solo un edificio, sino una ciudad entera, forjada en una armadura impenetrable de arcilla cocida y fuego. Según los cálculos de los científicos, se utilizaron entre 30 y 50 millones de ladrillos para la construcción de este monstruo. Pero no son las dimensiones ciclónicas las que hacen de Malbork un lugar verdaderamente aterrador. Es la disciplina gélida, absolutamente inhumana, que reinó aquí durante siglos. En 1390, este castillo funcionaba como un mecanismo sin alma, perfectamente engrasado, donde no había lugar para la debilidad, la duda o la compasión. Los caballeros monásticos vivían según un severo reglamento que regía cada uno de sus suspiros, movimientos y palabras. Y cualquier infracción, por mínima que fuera, se castigaba con una crueldad fanáticamente sádica. La arquitectura del castillo es un verdadero himno al pragmatismo militar y al control total sobre la persona. Los ingenieros de la orden crearon un sistema único de comunicación y defensa, adelantado a su tiempo. Pero algunas de sus invenciones hielan la sangre al hombre moderno. Presten atención a las altas y sombrías torres, situadas mucho más allá del perímetro de las murallas y conectadas al castillo principal por largas galerías cubiertas sobre altos arcos. Estos son los servicios sanitarios medievales daneses. Aparentemente, solo una muestra de preocupación por la higiene y la limpieza. No exactamente. Estos largos conductos, azotados por todos los vientos, se utilizaban a menudo como un sofisticado instrumento de presión psicológica y aislamiento total. Los prisioneros o los hermanos descarriados podían ser confinados en partes del castillo donde durante meses no oían voz humana, salvo el seco grito del carcelero y el incesante ruido del viento aullando en las troneras. La acústica de los pasillos de Malbork estaba diseñada con una astucia diabólica digna de los mejores espías. El sistema de bóvedas está dispuesto de tal manera que el sonido de los pasos de un centinela, el tintineo de su armadura o un susurro apenas audible se extendía 30 a 40 metros, amplificándose y rebotando repetidamente en las paredes. El prisionero nunca sabía cuán cerca estaba la guardia, y esta sensación de presencia constante e invisible del observador enloquecía más que cualquier tortura. Era una especie de prototipo medieval del panóptico, creado cientos de años antes de que el término apareciera en el sistema penitenciario. Malbork no es solo una fortaleza, es una gigantesca trampa de piedra para la mente, donde la propia geometría del espacio trabajaba para reprimir la voluntad humana y transformar al individuo en un engranaje obediente del sistema. El frío ladrillo rojo de estos muros ha absorbido a lo largo de los siglos miles de oraciones y maldiciones, creando una atmósfera que eriza el vello incluso en el día más luminoso y soleado, obligando a los turistas a bajar instintivamente la voz. La octava posición la ocupa un siniestro y reconocible símbolo de la monarquía británica, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de cautiverio, intrigas y cadalso. La torre, la principal fortaleza real de Londres, erigida en la orilla norte del turbulento Támesis. A lo largo de los siglos de su sangrienta y accidentada historia, estos muros han sido testigos de tantos finales trágicos de reinas, príncipes, santos y estadistas que el aire aquí parece impregnado de miedo y olor a hierro. No es solo una prisión, es un complejo fortificado, una ciudad dentro de una ciudad, diseñada para quebrar a una persona física y moralmente. Al cruzar la famosa Puerta de los Traidores, un arco bajo con una reja que da directamente al río, a donde los prisioneros eran llevados en barca al amparo de la noche, se adentra en un mundo donde la vida de una persona no valía un comino. Las piedras de la torre recuerdan los últimos y vacilantes pasos de Ana Bolena, el orgulloso silencio de Tomás Moro y la desesperación de Guy Fawkes. Pero si para la alta nobleza a veces se mantenía una apariencia de comodidad, ofreciéndoles habitaciones con chimenea, para los enemigos del Estado y los herejes existían los sótanos de los que no se regresaba. Aquí, en los profundos calabozos de la Torre Blanca, los verdugos reales perfeccionaban su arte, convirtiendo el interrogatorio en un perverso arte de infligir dolor.
El arsenal de instrumentos de intimidación era variado, desde el potro hasta las grilletes, pero un lugar especial ocupaba un artilugio con un nombre poético y engañoso: la hija de Skevington, inventada por el comandante de la torre. A diferencia del potro clásico, que estiraba las articulaciones, desgarrando ligamentos y músculos, este infernal mecanismo actuaba a la inversa, comprimiendo la persona. Apretujaba el cuerpo de la víctima, doblándola por la mitad y comprimiendo el tórax y el abdomen con tanta fuerza que al infeliz le empezaba a sangrar por los oídos, la nariz y la boca. A la persona se la encadenaba a esta estructura metálica en una postura antinatural, obligándola a permanecer durante horas y a veces días en un estado de espasmo muscular monstruoso que conducía a la locura. En 1540, aquí se retenían personas cuyo alto estatus les permitía esperar la misericordia real. Pero la arquitectura del castillo decía inequívocamente lo contrario. Los muros de 4,5 metros de espesor ahogaban de forma segura cualquier grito de auxilio, y las estrechas troneras dejaban pasar solo finos rayos de luz, recordando que en algún lugar exterior la vida continuaba. La torre también es conocida por la leyenda de los príncipes en la torre, el rey Eduardo V, de 12 años, y su hermano, quienes desaparecieron misteriosamente aquí en 1483. 2 siglos después, debajo de una de las escaleras, los obreros encontraron una caja con 2 esqueletos infantiles, lo que solo confirmó las peores sospechas. Al encontrarse cerca del lugar de ejecución en el césped verde o descender a los húmedos sótanos, se siente físicamente el peso de la historia que oprime los hombros como una lápida, recordando la fragilidad del poder. El 7º lugar nos traslada a Europa del Este, a las majestuosas ruinas blancas que se elevan sobre los verdes campos eslovacos, como los huesos de una bestia gigantesca. El castillo de Spiš es uno de los complejos de castillos más grandes de Europa Central, ocupando una superficie de más de 4 hectáreas. Desde lejos, sus murallas blanquecinas contra el cielo azul parecen de cuento de hadas y románticas, atrayendo a miles de turistas. Pero basta con cruzar sus pesadas puertas y adentrarse en el estudio de su sombría historia para que la sangre se hiele en las venas. El horror principal de este lugar no se escondía en las cámaras de tortura con hierro al rojo vivo o el potro, sino en el silencio absoluto, la oscuridad y el olvido total. Los arquitectos de este castillo, construido para defenderse de la invasión mongol tártara, previeron un tipo especial de calabozos llamados oubliettes. Este nombre proviene del verbo francés oublier, que significa olvidar, y describe, de la mejor y más cínica manera posible, el destino de los desgraciados que allí caían. Imaginen un pozo de piedra profundo y estrecho, excavado en los cimientos mismos de una torre o roca, donde no penetraba ni un solo rayo de luz solar. Solo había una entrada, a través de una pequeña trampilla en el techo de la cámara de los guardias. La persona simplemente era arrojada abajo, a menudo rompiéndole las piernas o las costillas al caer sobre el suelo de piedra, y tranquilamente cerraban la trampilla con una reja o una losa. Así terminaba la historia de esa persona. Realmente se olvidaban de ella, en el sentido literal de la palabra. No le llevaban comida ni agua, no la sacaban a interrogatorios, no le hablaban ni le imputaban cargos. Quedaba sola en la oscuridad absoluta y espesa, a solas con la humedad, hordas de ratas y sus propios pensamientos, muriendo lenta y agónicamente de sed, hambre e infecciones. Los investigadores y arqueólogos que descendieron a estas nichas en el siglo XIX descubrieron en el fondo una capa de varios metros de huesos humanos, cuya edad superaba los 300 a 400 años. Era una forma pasiva, perezosa, pero increíblemente cruel y eficaz de extinguir la existencia humana. El prisionero se convertía en nada, en un lugar vacío antes de su muerte física, tachado de la lista de los vivos. La magnitud del castillo de Spiš es tal que, al pasear hoy por el patio superior, bañado por el sol, con una impresionante panorámica de los Tatras, uno puede encontrarse literalmente a 10 metros de donde alguien, en la oscuridad más absoluta, pasó sus últimas horas hace siglos, enloqueciendo de horror y desesperanza. El grosor de los muros guardaba fielmente los secretos, y nadie de los que celebraban banquetes en la parte superior oía los gemidos de los moribundos abajo. Este lugar es un monumento a la fría indiferencia burocrática, que a veces es más terrible que cualquier crueldad activa. El 6º lugar lo ocupa un pintoresco castillo, cantado por poetas románticos, cuya belleza exterior se convirtió en una trampa mortal para muchos prisioneros. El castillo de Chillón,
situado a orillas del lago Le Mans en Suiza, parece una ilustración perfecta de una novela de caballerías. Torres, tejados de tejas, la calma del agua. Pero sus subterráneos, excavados directamente en la roca bajo el nivel del agua, cuentan una historia muy diferente y mucho más sombría. Aquí, en las húmedas salas góticas, donde el eco de cada sonido rebota repetidamente en las bóvedas de piedra, se desarrolló el trama que inspiró a Lord Byron a escribir su famosa poesía El prisionero de Chillón. El prisionero más famoso de este lugar fue el prior y filósofo François Bonivard, arrojado aquí por el duque de Saboya en 1532 por sus convicciones políticas y religiosas. Lo encadenaron con una corta cadena a la quinta columna, limitando su libertad de movimiento a solo unos pocos metros de suelo pedregoso. Durante 6 largos años, pasados en este cubículo de piedra, sus pasos excavaron en el duro suelo una profunda senda circular, cuyas huellas aún son claramente visibles hoy, causando una impresión imborrable. Pero la mayor crueldad de Chillón no residía en las cadenas ni en la escasa alimentación, sino en la propia naturaleza y ubicación del castillo. Está situado directamente sobre el agua, y sus niveles inferiores se encuentran bajo el nivel del lago. La humedad aquí no es simplemente alta, es total y penetrante. El agua helada se filtraba constantemente a través de la mampostería. El suelo siempre estaba cubierto de una capa resbaladiza de moho y limo, y el aire era tan pesado, impregnado de sal y olor a podredumbre, que cada inhalación costaba un gran esfuerzo, provocando tos. En invierno, las paredes se helaban por completo, convirtiendo la mazmorra en una gigantesca cripta helada. En estas condiciones absolutamente inhumanas, las articulaciones de las personas se inflamaban, se hinchaban y fallaban a los 2 años, convirtiendo a hombres jóvenes y fuertes en inválidos profundos e indefensos, encorvados por el reumatismo. El ritmo constante del chapoteo de las olas contra las paredes, que a los turistas de arriba les parece tan romántico y tranquilizador, para los prisioneros de abajo se convertía en una tortura sonora que enloquecía. Era el sonido eterno de una libertad inalcanzable que se encontraba a solo medio metro de distancia, al otro lado de la gruesa piedra. También en el castillo existía una sombría sala con horca, donde los cuerpos de los ejecutados eran arrojados a través de unas alcantarillas especiales a las aguas del lago, para ocultar los rastros de los crímenes. Chillón es un ejemplo claro y terrible de cómo la belleza de la naturaleza puede ser utilizada por los arquitectos como un verdugo sofisticado, matando lentamente el cuerpo y el espíritu de una persona, sin aplicar instrumentos de tortura. El podio lo abre un verdadero fenómeno arquitectónico, la joya reconocida de Normandía, la abadía del Mont Saint-Michel. Esta isla rocosa, la montaña, coronada por el agudo pináculo de la catedral, durante las mareas altas queda completamente aislada del continente por las furiosas olas del Atlántico. Se dice que la marea aquí sube a la velocidad de un caballo al galope, lo que durante siglos hizo de este lugar una trampa natural. Precisamente esta peculiaridad única sugirió a los monarcas franceses la cínica idea de convertir un lugar sagrado de peregrinación en una de las prisiones estatales más terribles de la historia, que más tarde el pueblo, con temor, llamaría la Bastilla Marina. Rodeada por kilómetros de traicioneras arenas movedizas que tragan al viajero imprudente en cuestión de minutos, la isla hacía que cualquier intento de fuga fuera un suicidio seguro. Pero las murallas inexpugnables y las arenas mortales eran solo la envoltura exterior de este infierno. Dentro reinaba el horror, inventado por encargo personal del rey Luis XI, conocido por su suspicacia y crueldad. Aquí se crearon celdas especiales para prisioneros políticos, a las que se dio el irónico nombre de células del rey. Eran construcciones estrechas, ensambladas con gruesos tablones de madera y revestidas por dentro de hierro, suspendidas por cadenas bajo las bóvedas de frías y húmedas criptas. El tamaño de las celdas fue calculado por los ingenieros con una precisión diabólica. Una persona dentro no podía enderezarse completamente ni tumbarse estirando las piernas. El prisionero se veía obligado a permanecer durante años, de día y de noche, en una posición encorvada y semiagachada, como un feto. En condiciones tan monstruosas, las personas pasaban 10 y algunos desgraciados 15 años, enloqueciendo lentamente por el dolor en articulaciones irreversiblemente deformadas y músculos atrofiados. El efecto psicológico se multiplicaba por la vista desde las estrechas troneras.
Los prisioneros podían ver la costa lejana, la hierba verde, los pájaros volando y los barcos de pesca. Veían la libertad y la vida a solo unos kilómetros de distancia, pero no podían mover ni un dedo para acercarse a ella. Otro horror del Mont Saint-Michel era la gigantesca rueda, parecida a una rueda de hámster, pero de enormes dimensiones. Dentro de ella, los prisioneros corrían durante horas, poniendo en movimiento el mecanismo del elevador que transportaba provisiones a la cima de la roca. Este trabajo de Catalán, combinado con el aislamiento, quebrantaba a los más resistentes. El contraste entre la grandeza de la arquitectura gótica, que se eleva hacia Dios, y la extrema bajeza de las condiciones de detención de los prisioneros, convierte al Mont Saint-Michel en uno de los lugares más espeluznantes del planeta. Aquí la fe, la esperanza y la dignidad humana se estrellaban contra el frío granito y el cálculo de los carceleros. El cuarto lugar nos traslada al siglo XX, a una historia más moderna y por ello aún más aterradora por su palpable realismo. El castillo de Wewelsburg, en Alemania, fue elegido personalmente en 1934 por Heinrich Himmler, el todopoderoso jefe de las SS, para crear el centro ideológico del Vaticano de las SS y el cuartel general de su Imperio Negro. Este castillo renacentista, de planta triangular, debía convertirse en el centro del mundo para la nueva religión nazi y un lugar de formación de la élite. Aquí no solo se reconstruyeron muros, sino que se intentó reescribir la historia, la mística y la propia esencia de la moral humana. En los subterráneos de la Torre Norte se creó una sala que hiela la sangre incluso los escépticos, la llamada Valhalla o cripta. Es una sombría sala circular con 12 imponentes columnas de granito y una esvástica dispuesta en el techo. En el centro de la sala hay una depresión donde debía arder una llama eterna, iluminando los siniestros rituales de iniciación de los altos oficiales. La acústica aquí es tan peculiar que incluso un susurro apenas audible en el centro de la sala suena como un estruendo, creando una opresiva sensación mística de presencia de algo sobrenatural y antiguo. Pero detrás de esta fachada pseudomística se escondía una monstruosa realidad sangrienta. Para la reconstrucción a gran escala del castillo, se creó cerca un campo de concentración especial, Niederhagen. Una gran cantidad de prisioneros, testigos de Jehová, prisioneros de guerra soviéticos, prisioneros políticos, fueron empleados en trabajos de construcción forzada. Con sus manos se tallaron estas piedras, su sudor y su sangre impregnan cada centímetro de los cimientos. Las fuerzas vitales de miles de personas fueron literalmente emparedadas en esta mampostería. La mortalidad en el campo era espantosa debido al hambre, las palizas y el trabajo extenuante. Las estancias de Wewelsburg fueron diseñadas teniendo en cuenta los principios de la geometría sagrada y el ocultismo, que debían reprimir la voluntad de cualquiera que entrara, haciéndole sentir su insignificancia frente a la idea superior y la raza maestra. Detrás de las macizas puertas de roble, adornadas con runas, no había lugar para las emociones humanas. Solo cálculo gélido, fanatismo y planes para la esclavización del mundo durante milenios. El legado de esa oscura época se siente aquí en cada frío pasillo, en cada paso resonante, provocando una sensación de inquietud animal inconsciente, incluso décadas después de la caída del Reich. Wewelsburg es un monumento a cómo los muros antiguos pueden convertirse en el receptáculo de un mal industrial absoluto, revestido de una forma mística. El bronce del ranking, el tercer lugar, lo recibe el Castillo de Este, situado en la ciudad italiana de Ferrara. Esta obra maestra reconocida de la arquitectura defensiva medieval, rodeada por un profundo foso lleno de agua, parece desde el exterior una brillante ilustración de un cuento de hadas caballeresco. No, but its inner narrative is a ready-made script for the darkest Shakespearean thriller about betrayal and revenge. The opulent painted halls upstairs, adorned with frescoes and tapestries, where lavish balls and diplomatic receptions took place, stood in stark contrast to the dark, damp cellars located below the Vora River's water level. It was here that a family tragedy unfolded, entering history due to its incredible cruelty. In the year 1425, Marquis Niccolo II d'Este learned of the secret love affair between his young wife, Parisina Malatesta, and his illegitimate son, Ugo. Legend has it that the jealous ruler ordered a hole to be made in the ceiling above their room, and, using a system of mirrors, personally spied on the lovers to confirm the betrayal.
The ruler's wrath was terrible, but cold and calculating. Without hesitation or lengthy legal proceedings, he ordered both of them to be thrown into the dungeons of the Lion Tower. Imagine the horror. Yesterday's darlings of the court, clad in silk and velvet, suddenly found themselves in cramped, dirty stone cells, where water constantly dripped from the ceiling, and the air was thick with the smell of rot, mould, and rat droppings. But the worst for them was the proximity. They were placed in cells separated by a wall from each other. They could hear each other's moans, cries, and footsteps. They could shout to each other, but they could not touch or see the face of their beloved. All the while, above their heads, musicians continued to play in the grand halls, glasses clinked, and guests laughed, while below, in pitch darkness and dampness, the two lovers awaited their inevitable end. The psychological torment lasted for 10 long days. The Marquis did not rush the execution, as if savouring his power and their suffering. In the end, their lives were cut short by the executioner's hand right in these cellars. First, Ugo was executed, and then Parisina, who was informed of her lover's death just before the axe fell. To this day, descending into the gloomy casemates of Este Castle, tourists can feel that inexpressible weight and hopelessness experienced by a person who knows that the only way up is forever sealed to them by a heavy marble slab. This place is a monument to wounded male pride, which proved stronger than paternal love and mercy. Silver medal. Second place goes to the castle that became the global embodiment of Gothic nightmares and vampire legends, Bran Castle in Transylvania, Romania. But let us set aside the Hollywood myths of Count Dracula, created by Bram Stoker's imagination, and turn to a real historical figure whose dark shadow still lies upon these lands, the Wallachian prince Vlad II Tepes. His eloquent nickname, the Impaler, speaks for itself. Vlad was not a mythical blood-drinking vampire. He was a real ruler whose methods of governance and warfare made enemies tremble hundreds of kilometers away. Bran Castle, standing on a high cliff overlooking a gorge, was an important strategic node on the border of Wallachia and Transylvania, and it was from here that the prince issued orders that led to the complete cleansing of the surrounding settlements of Saxons and Turks. The prince possessed a truly engineering mindset when it came to organizing mass intimidation. For his contemporaries, in the year 1460, he was not a monster from a fairy tale, but an extremely severe, pragmatic leader who genuinely believed that order in the country could only be achieved through absolute, extreme cruelty. His famous Forest of Stakes, a field densely populated with thousands of executed enemies impaled on wooden stakes, was a powerful tool of psychological warfare. The mere sight of this spectacle would cause entire battle-hardened armies of the Turkish Sultan Mehmed II to turn back and flee in panic. The architecture of Bran Castle itself is a complex labyrinth of narrow, winding corridors, creaky wooden stairs, and secret passages within the thick walls, where it is easy to get lost. Everything here is designed for a person who never felt at ease for a single second, constantly fearing assassination, poison, and betrayal. The castle also houses a casket with the heart of Queen Maria, adding a mystical aura to the place. But the main aura here is the aura of fear. Walking through its dark, low rooms, smelling of old wood, wax, and ancient dust, it is easy to imagine the person whose cruelty became legendary even during his lifetime treading these floorboards. Bran is frightening not by invented mysticism, but by the reality of what a person vested with unlimited power is capable of doing to hold on to the throne and intimidate opponents. This is a place where history has intertwined with nightmare so closely that they can no longer be separated. And so, we have reached the finale. The gold of our top 10 and first place is taken by the castle that became the scene of crimes whose scale and cynicism chill the blood even centuries later. In the Slovak Carpathians, on top of a solitary hill exposed to all winds, stand the gloomy ruins of Chuktice Castle,
It was here that the bloodthirsty Countess Elizabeth Bathory lived, one of the most enigmatic, wealthy, and sinister figures of the 17th century. The Guinness Book of Records officially names her the most prolific serial killer in world history. The court proceedings of the year 1610 presented the world with evidence that still shocks today. Based on the testimonies of servants, local residents, and a found diary, the number of young girls whose lives were tragically and agonizingly cut short behind these gates numbered in the hundreds. Some sources cite the monstrous figure of 650 victims. The mistress of the castle, who hailed from an ancient and influential family, was obsessed with the idea of preserving eternal youth, and gradually plunged into the abyss of madness. She employed methods that in dry interrogation protocols were described as pure, concentrated sadism, devoid of any logic. In winter, girls were doused with ice-cold water in the castle courtyard, turning them into ice statues. In summer, they were smeared with honey and left to be eaten by ants and wasps. The entire castle turned into a real conveyor belt of pain and death. Girls were lured here with promises of good work at court and etiquette lessons, but instead they ended up in a branch of hell on earth. The screams of the victims echoed through the valley, but the Countess's high status and wealth protected her from any justice for a long time. When her crimes were finally proven, and even the emperor was forced to intervene, the punishment was chosen to match her monstrous nature and status. Elizabeth was not publicly executed, so as not to disgrace the noble family. She was literally bricked up alive in her own bedroom in this very castle. Builders sealed the windows and doors with heavy bricks, leaving only a tiny opening for the delivery of meagre food and water, and for ventilation. Imagine this ending. The once all-powerful mistress of vast lands and castles spent the rest of her days in complete darkness, dirt, and isolation, hearing only the rustling of rats and her own insane thoughts. She lived in this stone tomb for another 4 years before dying, without ever repenting for her deeds. Chaktitse Castle today is silent ruins where absolute power met absolute evil and madness, turning a majestic structure into an eternal monument to indescribable human cruelty, which cannot be justified by any era. And on which of these points did your hair stand on end? Write in the comments. Would you dare to simply enter Bathory Castle's cellar in broad daylight? Or is that too much? Share your thoughts on these architectural masterpieces, and if you watched this far and are still with us, hit like and subscribe. It's going to get even tougher and more interesting. See you in new episodes.